Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea el momento en que veas este video, joven estudiante. Mi nombre es Miguel Medina y vamos a desarrollar una serie de videos de diversos temas del curso de trigonometría. En esta ocasión vamos a ver el tema de reducción al mer cuadrante. Primero la parte teórica. Vamos a ver estos temas en la parte teórica, luego en un próximo video haremos ejercicio de este tema y luego haremos la segunda parte de reducción con ejercicio, ¿no? Obvio de diversos niveles, ¿no? Puede ser nivel San Marcos, nivel Uni, y la idea es que usted se enganche pues con estos temas que vamos a ir justamente desarrollando a lo largo de los días. Nuevamente, les doy la bienvenida a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Y bueno, para que no sea tan largo, nuevamente, jovencito, vamos a avanzar. Entonces, procedemos primero a establecer los conceptos, el concepto del tema, realmente en qué consiste. El tema de reducción del mer cuadrante consiste, así de manera breve, en igualar, mira, la razón trigonométrica de un ángulo que no es agudo con la razón de un ángulo que sí es agudo. Eso es un pequeño concepto bastante breve. Entonces se denomina reducción del mer cuadrante a la comparación, o sea, a la igualdad. Lo que vamos a hacer es igualar la razón trigonométrica de un ángulo no agudo con la razón trigonométrica de un ángulo agudo. Es una herramienta muy importante que te permite hacer eso, ¿no? Igualar, ¿no? Cambiar. Tienes, por ejemplo, ¿no? Para dar contexto, seno de 300 grados. 300 grados es un ángulo que no es agudo, pero yo quisiera que de alguna manera reducir el ángulo a un ángulo agudo. No, porque si lo reduces a un ángulo agudo, de repente vas a poder calcularlo. Bueno, seno de 300 grados, jovencito, es igual a menos seno de 60. Entonces, miren, entonces lo que acabo de hacer es reducir el ángulo a un ángulo agudo. Esa es la idea, ¿no? Estamos igualando, miren, el seno de 300 con menos seno de 60. Ojo, este es un ejemplo, ahorita vamos a dar, digamos, la parte teórica, cómo se hace esto. Otro ejemplo, tangente 666, 666 grados, tu número, un número enigmático. Esto lo puedes igualar con menos tangente 54. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Bueno, ahorita el cómo te voy a enseñar dentro de un ratito, pero la idea es que usted entienda que el tema te permite, digamos, hacer esas comparaciones, esas igualdades, ¿no? Igualar la razón de un ángulo no agudo con la razón trigonométrica de un ángulo agudo. Bien, también tenemos, también no necesariamente debe ser en sexagesimal, también puede ser en radianes. Coseno de 7 pi cuartos igual a coseno de pi cuartos. Facilito, ¿no? Bueno, la idea es la siguiente, la idea general, para tener contexto, rapidito. La idea es la siguiente, tú tienes un ángulo que no es agudo, obvio, un ángulo que es mayor que 90 grados, porque la idea es reducir ángulos que son mayores que 90. Entonces, cuando tienes un ángulo que no es agudo, entonces lo que usted va a hacer para poder reducirlo es lo siguiente. Usted va a expresar ese ángulo no agudo como la suma de un ángulo cuadrantal y un ángulo que sí es agudo. Recuerda que los ángulos cuadrantales son ángulos múltiplos de 90 grados. Entonces escribimos o expresamos este ángulo que no es agudo, que queremos reducir, como la suma de un ángulo cuadrantal y un ángulo agudo. Puede ser una suma o una resta. Entonces este 90 acá es un ángulo cuadrantal y este tetita es un ángulo agudo. Entonces esa es la idea, en eso nos basamos, en expresar ese ángulo que no es agudo como la suma de un ángulo cuadrantal y un ángulo que sí es agudo. Entonces luego, cuando queremos de repente calcular la razón trigonométrica de este ángulo no agudo, simplemente colocamos de esta manera. 90 por K más o menos teta, o sea, porque así lo hemos expresado este ángulo no agudo. Y bueno, y la teoría de reducción del cuadrante se basa en que ojo, esto tiene una demostración, obviamente, que en este momento no lo vamos a hacer, de repente para un próximo video. Acá la idea es que según la teoría, pues el ángulo cuadrantal se elimina, se cancela este ángulo cuadrantal y te quedas con el ángulo agudo. Así, se cancela de manera inmediata. El ángulo cuadrantal se elimina, pero previamente tienes que calcular en qué cuadrante se encuentra 90 o este múltiplo de 90 más un ángulo agudo o menos. Ahora, acá vamos a tener dos posibles resultados. O bien la razón trigonométrica será la misma, o sea, te saldrá la misma razón trigonométrica luego de eliminar el ángulo cuadrantal, o te va a salir su razón complementaria. Recordemos, CoRT significa razón complementaria. O sea, si esto es seno, acá colocamos coseno. Si este es tangente, colocamos cotangente. Si es secante, colocamos cosecante. O también puede salir que seno, seno, coseno, coseno, tangente, tangente y así.
Entonces hay dos posibles resultados. ¿Y de qué depende que salga dos posibles resultados? Depende del tipo de ángulo cuadrantal que has eliminado. Y eso lo veremos dentro de un ratito. Ahora, este signo más menos, y acá hay un error muy común de los jóvenes, que creen que es el signo más o menos que está acompañando el ángulo agudo. No, no, no. Ese signo más menos, chicos, va a depender del cuadrante al que pertenece a este ángulo, alfa, porque alfa viene a ser todo esto, y la razón trigonométrica que lo afecta. O sea, hay que averiguar el cuadrante. El cuadrante y la razón que lo afecta. Recuerda que las razones trigonométricas tienen signo dependiendo del cuadrante al que pertenece el ángulo. ¿No bien, jovencitos? Bueno, entonces vamos a darle un poquito más de forma a esta teoría que estamos mostrando con los siguientes conceptos. Entonces, pasemos rápidamente. Reducción para ángulos, ahora sí, positivos menores que una vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a reducir ángulos que son menores que una vuelta, pero obviamente mayores que 90 grados. Ejemplo, 200, 300, 120, 150. Entonces, ¿cómo se reduce ese ángulo a un ángulo agudo? Para ello, tenemos que tener algunos conceptos previos. Justamente acá vienen los saberes previos. El signo de las razones trigonométricas. Jovencito, esto es recontra importante. Recordemos que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Recordemos que en el segundo cuadrante, si el ángulo pertenece al segundo cuadrante, solo seno y cosecante tienen un valor positivo, las demás son negativas. Tercer y cuarto cuadrante, tercer cuadrante solamente es positivo, tangente y cotangente. Y en el cuarto cuadrante solo es positivo, coseno y secante, ¿no? Las demás que no se mencionan se consideran negativas. Entonces, esto es importantísimo para no equivocarnos en el signo a la hora de la reducción. Otro concepto importante es justamente lo que estábamos hablando hace un ratito, los ángulos cuadrantales. Recordemos, volvemos a repetir, que los ángulos cuadrantales son múltiplos de 90, 90 por 0, 90 por 1, 90 por 2 y así sucesivamente. Pero los cuadrantales más conocidos o básicos, justamente, los que me van a permitir a reducir justamente un ángulo que no es agudo y menor que 90, van a ser los siguientes. Bueno, rápidamente. El 90, 180, 270 y 360. Recordemos que estos son los ángulos cuadrantales básicos, ¿no? 90 por 1, 90 por 2, 90 por 3, 90 por 4. Ahora, ¿qué es lo que quiero mencionarte en este saber previo? Mira, si tenemos un ángulo teta o tita, un ángulo agudo, recordemos que un ángulo agudo es un ángulo que es mayor que 0, pero menor que 90. ¿Qué pasaría si hasta 90 grados tú le restas un ángulo agudo? O sea, 90 le restamos un ángulo agudo. Por ejemplo, tu edad, 20, de repente. 90 menos 20 da 70. 70 está en el mercuadrante. Y si a 90 le sumamos tu edad, 20, por ejemplo, ojo, de repente tienes menos, obvio, 90 más 20, o quizás más, no hay problema, 90 más 20 es 110, y 110 está en el segundo cuadrante. Conclusión, 90 menos teta está en el primer cuadrante y 90 más teta en el segundo cuadrante. De igual manera con 180. Si le restamos un ángulo agudo, 180 menos teta está en el segundo cuadrante. 180 más teta está en el tercero. Si acá está 270, que es un ángulo cuyo lado final es el eje Y, si a 270 le restamos un ángulo agudo, estamos en el tercero. Y si le sumamos, estamos en el cuarto. 360, que es toda una vuelta, chicos. Le restamos un ángulo agudo, estamos en el cuarto cuadrante. Y si le sumamos, estamos en el primero nuevamente. Recuerda que acá estamos sumando, restando a estos ángulos cuadrantales un ángulo agudo y estas serían sus posiciones de dichas sumas o restas en los cuadrantes, ¿no? Estos son conceptos importantes para hacer ya la reducción. ¿Ya, chicos? Entonces continuamos rápidamente y ahora sí vamos ya a las fórmulas de reducción, justamente lo que necesitamos saber. Bueno, chicos, vamos a explicar ahora sí las formulitas que nos permiten hacer dicha reducción. Por ejemplo, bueno, entiéndase lo siguiente. Cuando tengo ángulos cuadrantales el eje X, ¿a qué ángulo se le llama cuadrantal el eje X? Al 180 y al 360. ¿Qué sucede en este caso? Si yo tengo una razón trigonométrica y nuestro ángulo no agudo lo expresamos como 180 más o menos un ángulo agudo, o también lo podríamos expresar como 360 más o menos un ángulo agudo, lo que sucede es que este ángulo cuadrantal, como lo mencioné hace un rato, como el ángulo cuadrantal se elimina por teoría y te quedas con ese ángulo agudo tal cual. Acá, en este caso, cuando los ángulos cuadrantales son del eje X, la razón trigonométrica, digamos, permanece constante. Es decir,
colocamos la misma, chicos, razón trigonométrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Tigermino? ¿Estamos bien? Genial. Ahora sí. Entonces, igual manera, si es 360, también se cancela. Igual sale la razón trigonométrica. No se olviden que este signo más menos, como lo dije hace un ratito, depende del cuadrante y la razón inicial. Vamos a hacer ejemplos para entender esto. Ejemplos. Miren, tenemos seno de 180 menos x. Ya, ojo que este teta debe ser un ángulo agudo. Este es importantísimo. El ángulo que está sumando o restando a tu ángulo cuadrantal lo consideramos agudo. Por ejemplo, acá tengo seno de 180 menos x y 180 le restamos un ángulo agudo, estamos en el segundo cuadrante, como hemos visto hace un momento. Y ahora también, y por teoría también sabemos que este 180 se elimina, se cancela el ángulo cuadrantal siempre, quedando así más. ¿Por qué más, profe, en el otro lado? Porque el seno del segundo cuadrante es positivo, por eso ponemos más. Y la misma razón, porque cuando es 180 y 360, la razón no cambia, entonces ponemos más seno de x. Bueno, seguimos avanzando. Si tenemos tangente de 360 menos beta, de igual manera buscamos el cuadrante al que pertenece este ángulo. Bueno, a 360 grados le resto un ángulo agudo, va a caer en el cuarto cuadrante. Y la tangente en el cuarto es negativa. Pero previamente, 360 se elimina. Siempre el ángulo cuadrantal, chicos, se cancela. Chao, se va. Y te queda en este caso la misma razón, porque cuando es cuadrantal del eje X, el ángulo, digamos, en este caso, la razón no afecta, permanece constante, permanece igual. Entonces colocamos acá menos, ojo que este menos debido al cuarto cuadrante. Ojo con eso, acá también hay un error muy común. Este menos no tiene nada que ver con el menos que está al lado de beta, no. Este es menos por el signo de toda la razón. Tangente en el cuarto es negativa. Muy bien. Si no, retrocede el video rápidamente porque lo mencioné hace un ratito, jovencitos. Seguimos avanzando. Bueno, secante 242. Entonces la idea, chicos, chicas, es expresar este ángulo como la suma o la resta de un cuadrantal y un ángulo agudo. En este caso vamos a utilizar el 180 porque está más cerca de 242. Entonces sería así, 180 más 62. Claro, también pudimos haber hecho con 360, pero está un poquito alejando. Recordemos que este ángulo que está acompañando al 180 grados o a cualquier cuadrantal debe ser agudo, ¿no? En eso consiste todo esto. O sea, toda la teoría se basa en justamente encontrar ese ángulo agudo. En este caso, 62. Bueno, y acá hacemos digamos, la regla de reducción, que sería esta simplemente. 180 más 62 está en el tercer cuadrante, jovencito, y secante en el tercero es negativo. Pero recuerda que el 180 se cancela y sería la misma razón menos secante 62. Muy bien, y estos son algunos ejemplos utilizando esta primera fórmula de reducción, pero recuerda que conocemos también dos ángulos cuadrantales más, que son el 90 y el 270. Ojo, estamos trabajando con ángulos cuadrantales, digamos, menores o iguales a una vuelta. Esto se hace para reducir ángulos menores que una vuelta, ¿no? Como estás viendo, ángulos pequeños, ¿no? Luego, en un ratito vamos a hablar de ángulos más grandes. Bueno, rápidamente, para ángulos cuadrantales del eje Y, ¿quiénes son los cuadrantales del eje Y? El 90 y el 270, los más representativos. Por ejemplo, si tenemos una razón trigonométrica y nuestro ángulo le damos la forma de un 90 más o menos un ángulo agudo o 270 más o menos un ángulo agudo, justamente este ángulo cuadrantal se elimina, pero la razón trigonométrica lo cambiamos a su razón complementaria, a su co-RT. O sea, si aquí es seno, colocamos coseno. Tangente, cotangente, secante, cosecante. Al revés también. Cosecante, secante, cotangente, tangente y coseno, seno. Ojo, no te olvides que el signo más menos depende de la razón inicial, ¿no? Bien, algunos ejemplos, chicos. A ver, por ejemplo, coseno 270 menos x. 270 menos x, si a 270 le resto un ángulo agudo, recuerde que este ángulo que está restando o sumando a tu cuadrantal se considera como agudo, ¿ya? Este x que está acá. Entonces estamos en el tercer cuadrante. A 270 le restamos un ángulo agudo, estamos en el tercer cuadrante. Y coseno en el tercer cuadrante, joven estudiante, es recontra negativo. Pero previamente 270 se cancela. Cancelamos, hacemos que, recuerda, cuando 270 o 90 la razón cambia a su razón complementaria. Este coseno cambia a seno. Recuerda que las razones complementarias son seno, coseno, tangente, cotangente y secante, cosecante. No lo olviden. Entonces acá sería menos seno x. Menos recuerda porque el coseno en el tercero es negativo, ¿ya? No tiene nada que ver con este menos. Acá se copia tal cual. Esta x, coloco esta x.
Muy bien, seguimos avanzando. Cotangente de 90 más un ángulo agudo. Bueno, 90 más un ángulo agudo, chicos, ¿esto en qué cuadrante está? Está en el segundo cuadrante. Y la cotangente en el segundo cuadrante es, chicos, es negativo. Y como acá es 90, la cotangente pasa a tangente. Entonces la cotangente en el segundo es negativo, Tiguermino. Bueno, un ejemplo numérico, cosecante 315, jovencito. Bueno, utilizando estos ángulos cuadrantales del eje Y, ¿ya? Creo que el más cercano es 270. Siempre busquemos el ángulo cuadrantal más cercano para nuestro ángulo que quiero reducir, ¿no? Con la finalidad que lo que sobra sea un ángulo agudo, siempre agudo. Entonces sería 270 más 45. Bueno, en este caso, 270 más 45 estaría en el cuarto cuadrante y cosecante en el cuarto cuadrante, joven estudiante, sería, chicos, negativo. Entonces, por eso 270 se cancela y queda la secante. ¿De qué? De 45. Muy bien, jovencito. Entonces, si quieres darle una pausa al video, retroceder el video para que sigas nuevamente escuchando toda la teoría que estamos viendo acá. Pero como verás, no es nada difícil. En resumen, chicos, cuando es 180 y 360, la razón no cambia. Y cuando se usa 90 o 70 para la reducción, la razón cambia a su razón complementaria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, así de simple. Pasemos a otro concepto. Bueno, antes de ello, me olvidaba, importante, vuelvo a repetir algo importantísimo. Este tetita que está acá, o que puede ser X, que puede ser beta, cualquier letra, se asume como ángulo agudo, importante, aunque no lo sea, tú asume que es agudo, ¿ya? En eso se basa la teoría de reducción, ¿no? Que este angulito que está acá se asume como agudo y que cuando tengo un ángulo cuadrantal, sea de cualquier tipo, se cancela siempre, se va y te quedas con ese ángulo agudo, chicos. Y no lo olvides, si es 180 360, la razón no cambia y cuando es 90 o 70 cambia su razón complementaria. ¿Ok? Seguimos. Y finalmente, cuarto punto, chicos. Ahora sí, reducción para ángulos positivos, pero mayores que una vuelta. ¿Qué hacemos cuando el ángulo ya es mayor que una vuelta? 500, 600, 1000, por ejemplo, ¿no? Bueno, la verdad es bien sencillo. La regla dice lo siguiente, ¿no? En este caso, el proceso consiste en reducir el ángulo. Bueno, el ángulo dado a uno que sea menor que una vuelta. Entonces lo que se va a hacer es dividir, justamente dividir ese ángulo entre el equivalente a la medida de una vuelta y el residuo será el ángulo buscado. Mira, los casos son los siguientes, ¿no? La idea es que ese ángulo grande que tú tengas de repente 1000 grados, qué sé yo, 500 grados, 600 grados, 700 grados, la idea, chicos, es dividirlo entre 360, ¿no? Y luego lo que sobra de la división, con eso me quedo. En otras palabras, eso lo podemos ver de esta forma. O sea, buscamos un múltiplo de 360 que se acerque a tu ángulo que quieres reducir y lo que sobra sería el residuo y la teoría dice que este ángulo cuadrantal, como siempre, los ángulos cuadrantales, porque 360 por ende es un ángulo cuadrantal, porque es múltiplo de 90, se cancela y te quedas con la misma razón trigonométrica de ese ángulo agudo. ¿Ok? De igual manera, sería si es que el ángulo cuadrantal sea un ángulo, digamos, cuadrantal en radianes. Sería lo mismo, ¿no? Porque 360 también es 2pi. Recuerda eso. Entonces, si tengo un múltiplo de 360, se cancela y te quedas con la misma razón trigonométrica, o múltiplo de 2pi, porque 2pi es igual que 360, ¿no? Se cancela y te quedas con la misma razón. ¿Te das cuenta? Chicos, no te asustes. Al final y al cabo, este es un ángulo cuadrantal y por tal motivo la teoría dice que el cuadrantal se elimina. Ahora, profesor, ¿por qué sale la misma razón? Bueno, ya lo veremos, si no, ya lo veremos en la segunda parte, resuelve el cuadrante, y ahí hablaremos de ángulos cuadrantales mayores a una vuelta, pero ángulos cuadrantales. Hasta ahorita estamos trabajando con el 90, 180, 270, 360, ¿no? Pero adelantándonos un poquito, este es un ángulo cuadrantal obvio, 360 por n en general, 360 por 5, por 6, son ángulos cuadrantales más grandes, pero igual se eliminan, ¿das cuenta? Este ángulo cuadrantal o múltiplo de 360, justamente, o 2pi por n, es un ángulo cuadrantal del eje X, chicos. Termina en el eje X, y cuando termina en el eje X, la razón no cambia, como te dije hace un ratito. A ver, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, quiero reducir la tangente de 2235 grados. Es un ángulo mayor que una vuelta, definitivamente. Entonces, la idea, chicos, es lo que dice acá el concepto que hay que dividir. Ya vamos a dividir, ¿qué te parece? Dividimos 2235 entre 360. Te sale cociente 6, porque 360 por 6 es 2160, y me sobra 7,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 7,5. Este sería el residuo. Entonces, esto de acá
Esto que está acá se puede colocar mediante el algoritmo de la división, tú sabes, ¿no? Este es el dividendo, divisor, cociente, residuo. O sea, este señor 2235 lo puedo colocar como 360 por 6 más 75. Es lo que te estaba diciendo anteriormente, ¿te das cuenta? O sea, en lugar de estar dividiendo, también puedes buscar múltiplos de 360 cercanos a este ángulo que quieres reducir, más un ángulo agudo. Entonces, al final, ese múltiplo de 360 se cancela. Se elimina. Se va, chicos, se va, se va. Esa es la teoría, se cancela y te quedas con 75, así de simple. Bueno, obviamente este señor, ¿en qué cuadrante estaría? ¿Y por qué sale positivo? Bueno, te cuento. Porque este ángulo, este múltiplo de 360 más un ángulo agudo, va a caer siempre en el primer cuadrante. Primer cuadrante, por eso sale positivo, chicos, acá. Bueno, se cancela el cuadrantal y te queda la tangente de 75 grados. Esto es bastante sencillo, ¿no? Entonces se cancela. Cada vez que ves un múltiplo de 360, se cancela. O múltiplo, o su equivalente múltiplo de 2pi, también se cancela. Bueno, por ejemplo, el año en que vas a ingresar, 2024, en este caso por pi, más 2x. ¿Qué pasa acá? Bueno, en este caso se cancela 2024. ¿Por qué? Porque este es un múltiplo de 2. Múltiplo de 2 por pi, este es un múltiplo de 2 por pi, se elimina según la regla, se cancela, chau, es un guarantal. Se elimina tiguermino, chau, se cancela y te queda la misma razón trigonométrica, en este caso de 2x, ¿ves? 2x sería el residuo. ¿Te das cuenta? En lugar, entonces bastante práctico, ¿no? Se cancela el cuadrantal. Otro ejemplo más interesante, coseno de 13 pi sobre 3. Este es un ángulo, no es un ángulo cuadrantal, chicos, es un ángulo cualquiera. Entonces, ¿cómo lo reduzco? Bueno, utilicemos esta ventaja que me acaba de, esta propiedad que acabo de aprender. O sea, la idea es buscar, la idea es expresar este ángulo como la suma o la resta de un cuadrantal y un ángulo agudo. Mira lo que voy a hacer para este caso. Simple, vamos a utilizar este caso de la siguiente manera. Este 13pi lo escribo como 12pi más pi, porque 12pi más pi me sale 13pi. Pero chicos, este 12 al dividir entre 3 sale 4. Porque este 3 divide al 12pi y divide al 3, ¿sí o no? Ah, entonces lo puedo colocar así. Como 12 entre 3, 4pi. Y este pi divide acá, sería pi sobre 3. Ah, mira, ¿y este 4pi qué es? Este 4pi es justamente un múltiplo de 2pi. Esto también lo cancelo. Chau. Y te quedas con la misma razón trigonométrica y ese ángulo que está sumando. En este caso sería pi tercios. Sería coseno de pi tercios. Finalmente, coseno de 13 pi tercios será igual a coseno de pi tercios. Chicos, coseno de pi tercios es un ángulo ya conocido. Es 60 grados. Y coseno de 60 es un miedo. Bueno, chicos, y así finalmente hemos terminado así de fácil, jovencito. Ay, no, esto fue algo breve respecto a la teoría, no quería que se haga tan largo el video. Y más adelante, en otro video, vamos a hacer ejercicios de este tema. Si quieres esta teoría, lo voy a colocar en el enlace para que tú lo tengas ahí y lo puedas descargar de manera gratuita. Tú descárgalo, chicos. Desde ahora en adelante vamos a colocar los problemas, la teoría ahí, digamos, en la descripción del video. Descárgalo, jovencitos, y nos vemos hasta otro video que seguramente será muy pronto, chicos, videos de reducción al primer cuadrante, ahora sí, ejercicios. Nos vemos, chicos, que te vaya súper bien. Chao, Tiger.